Buenas tardes. SOCIPEN les da la bienvenida a la Sociedad Científica Peruana de Enfermería Neonatal para esta quinta jornada científica del año 2023, hoy 22 de junio. Le doy pase a la licenciada Arminda Gil Castañeda, presidenta de SOCIPEN. Adelante, por favor, licenciada. Buenas tardes con todos ustedes a nivel nacional, socias y no socias de SOCIPEN, la Sociedad Científica Peruana de Enfermería Neonatal. Se complace en dar la bienvenida, como todos los meses, nuestros jueves científicos. Bienvenidos a nivel nacional. Nosotros, como siempre, como sociedad, estamos prestas para llevar el conocimiento, el desarrollo, porque de esa manera vamos a mejorar nuestras competencias. Bienvenidas a nivel nacional y a mi junta directiva. Y en este caso, me complace presentar al doctor Rodolfo Arévalo Marco, doctor en Ciencias de la Salud Pública, maestro en Investigación y Docencia Universitaria, maestro en Gestión Pública, especialista en Salud Mental y Psiquiatría, auditor en Salud, licenciado en Enfermería, y también decirle que es un gusto y un placer conocerlo, porque lo he conocido personalmente y es una bella persona. Además, él es experto en todo lo que es el proceso del PAE. Doctor Rodolfo, bienvenido a este jueves científico, que usted nos va a dar bastantes luces y hacernos entender que nos guste un poquito más este proceso de enfermería. Nuestro jueves científico está hoy día galardonado de la presencia de usted, y sea bienvenido, y le doy pase para el saludo correspondiente e iniciar su presentación. Muy bien, muchas gracias, Arminda, nos conocemos, gracias a todas las colegas que están presentes. Y bueno, hoy día vamos a nutrir un poco el conocimiento y vamos a actualizar más que todo, ¿no? A actualizar nuestros conocimientos y definitivamente vamos a comprender un poquito cuál es nuestra función como enfermeros y como ciencia qué tenemos que tener en cuenta para poder aplicar el cuidado y brindar un servicio de calidad. Si me das el pase para poder iniciar, lo hago en breve. Sí, doctor Arévalo, adelante, adelante. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien, estimados colegas. Vamos a iniciar primero por un tema bastante importante, que es la teoría de la toma de decisiones. Cualquier pregunta, cualquier consulta, me la pueden hacer mediante el chat por el Zoom. Yo muy gustoso de poder responder sus dudas o preguntas y definitivamente poder entender un poquito de cómo se lleva todo ese mecanismo y todo este proceso. Nosotros hoy en día decimos que enfermería es una ciencia. Nos dice la mención, ¿no? Enfermería es la ciencia, es el arte y el cuidado. Ciencia, definitivamente, porque utiliza un método científico. Si no tuviéramos un método científico, nuestra carrera no podría ser catalogada como ciencia. ¿Ok? Entonces, la pregunta sería aquí. ¿Nosotros utilizamos un método científico para aplicar el cuidado? ¿Qué me responderían ustedes por el chat? ¿Qué podríamos decir? Claro, me dicen Cintia sí, de todas maneras sí. Todos, ¿ah? Todos utilizamos un método científico para aplicar el cuidado, para orientar el cuidado. Ahora la pregunta que yo les hago es lo siguiente. ¿Ese método que utilizamos nosotros se visibiliza en la nota de evolución de enfermería? Como dice Sabina, no siempre se visibiliza. Hay algunos que dicen, sí, yo sí visibilizo mi método científico dentro de esa ciencia, pero muchos no visibilizan. Pesar que nuestra ley nos conlleva y nos dicen, utilicen el método científico del proceso de atención de enfermería. Pero todavía tenemos una debilidad, porque todavía seguimos utilizando la famosa nota de evolución del siglo XVII, ¿no?
lo que nos heredó nuestra gran Florence Nightingale. Paciente neonato de tal edad, paciente se le administra tal cosa, paciente queda en unidad estable. Siglo XVII. Paciente neonato de tal edad, aparenta tal cosa, y no realizamos, no visibilizamos ese método científico. Entonces, la ciencia hoy en día se ve amenazada porque no hemos tomado consideración y la gran importancia de unificar criterios en este sentido del método científico del proceso de atención de enfermería. A muchos no nos interesa el método, no nos interesa el método científico del proceso de atención de enfermería, pero no se dan cuenta que el método científico del proceso de atención de enfermería tiene un proceso importante y está normado en nuestra ley, artículo 4. Muchos piensan que el método científico del proceso de atención de enfermería es opcional y están totalmente equivocados. El método científico del proceso de atención de enfermería es obligatorio porque así lo dice nuestra ley. Y más aún, que hoy día lo vamos a analizar, la norma técnica 029. ¿Qué nos dice la norma técnica 029? Que nosotros, cuando realizamos las notas de evolución de enfermería, debemos utilizar el método científico proceso de atención de enfermería. Y más aún que hoy en día estamos en la tercera generación del proceso de atención de enfermería, pero muchos todavía no han evolucionado, todavía siguen en las notas de enfermería del siglo XVII. Y básicamente por un tema bastante importante. No nos gusta salir del confort. Nos hemos acostumbrado tanto a la parte biomédica que hemos dejado de lado el contexto psico, el contexto social y el contexto espiritual. La mamá del niño está que dice, Dios me ha abandonado porque a mi niño lo trajo con una malformación, pero nosotros como niños solamente, porque muchos pensamos que el cuidado solamente tiene que basarse en el niño, no brindamos un cuidado a esta madre que está pasando por todo un proceso. El primer proceso que pasa una madre cuando, por ejemplo, interna a un niño en una UCI neonatal, hay una desvinculación madre-neonato, pero nadie se ha puesto a pensar en ello. ¿Cómo le oriento a la madre? ¿Cómo le hago un acercamiento? ¿Cómo ese desvínculo madre-neonato se vuelve en un cuidado importante para el enfermero? Muchas veces nos centramos netamente en aspectos biológicos, biomédicos, que no permiten que nosotros brindemos un cuidado idóneo. Pero acá vamos a traer algo interesante que es la teoría de las decisiones para el cuidado enfermero, o en el cuidado enfermero. Muy bien, vamos a seguir a ver. Muy bien. La toma de decisiones es una situación que está presente en nuestra vida desde que despertamos hasta que nos acostamos. Todo lo que tú has hecho hasta este momento se ha debido a que has tomado una decisión. Mala o buena, has tomado una decisión. En el camino te diste cuenta que era mala. En el camino te diste cuenta que no era lo correcto y trataste de modificar de alguna manera esta decisión que habías tomado. Nosotros los enfermeros también tomamos decisiones frente al cuidado del paciente, frente a la madre, frente al neonato, frente al recién nacido. La toma de decisiones tiene que ver mucho con el riesgo, perdón, con reducir el riesgo al mínimo posible. Nosotros los enfermeros, cuando brindamos un cuidado, direccionamos nuestro cuidado a reducir ese riesgo. Tomamos decisiones. Recuerden, nosotros también tenemos conductas dolosas. Si aquí hay algún abogado, podríamos decir que él conoce muy bien o ella conoce muy bien de qué estamos hablando. Nosotros también podemos cometer una intervención dolosa. Y es lo que ha pasado hace poco con una colega. Tiene 40 años de experiencia profesional, llegó una interna y solamente le dijo, colócale tal medicamento al paciente. En ese momento tomó la decisión, pensó que el interno sabía. Solamente ella ha volteado porque ha tenido que... Estaba armando su coche.
Solamente lo que le habían mandado a administrar al paciente era la ceftriaxona. Pero miren qué pasó. ¿Ah? Ustedes saben que la ceftriaxona te viene en 2 presentaciones. Te viene la presentación intramuscular y te viene la presentación endovenosa. ¿Y la presentación intramuscular te viene con lidocaína o no? ¿Qué dicen ustedes que están en el campo hospitalario? Viene con lidocaína. El interno, como estaba indicado endovenoso, cargó y le fue y le colocó al paciente. El paciente entró en paro en ese momento. ¿Qué pasó allí? La enfermera no midió ese riesgo inminente que tenía al enviar a un interno de enfermería a administrar el medicamento. Por eso yo les decía, muchas veces tomamos decisiones y lo hacemos muchas veces sin un mínimo de conocimiento. Yo, por ejemplo, en la vida enviaría a colocar una administración, un medicamento a un estudiante. Si lo hago, yo mismo lo preparo y si quiere colocar él, yo voy con ese estudiante y que coloque adelante mío el inyectable. Entonces, muchas veces tomar una decisión frente al cuidado es importante hacerlo de la mejor manera. La teoría de las decisiones, que es una teoría, se ocupa de analizar cómo elige una persona aquella acción que entre el conjunto de acciones le conduce al mejor resultado dada sus preferencias. Y acá tiene que ver mucho el conocimiento, mucho lo que llamamos raciocinio clínico. Si nosotros no tenemos un buen raciocinio clínico, colegas, no vamos a brindar un cuidado adecuado y cuando queramos tomar una decisión, va a ser casi imposible. Por ello es importante que nosotros busquemos orientar nuestras decisiones basadas en un conocimiento previo. ¿Cuáles son los elementos que caracterizan a la toma de decisiones? El sujeto, tú, ¿qué alternativas tienes para brindar ese cuidado? ¿Y cuál es tu criterio profesional que tienes para poder abordar ese cuidado? Siempre aparece un sujeto de estudio, en este caso un paciente, en el cual yo voy a brindar un cuidado y que de alguna manera me va a poner en dilemas. Por eso que hoy en día hablamos de la famosa enfermería basada en la evidencia. Acá no tengo opción a la pizarra, no puedo escribir, creo. Creo que no puedo. Déjenme ver, yo creo que no tengo. Aplicaciones. No, creo que no tengo acá. No puedo escribir. Muy bien. Entonces, nosotros cuando tomemos decisiones, este sujeto tiene que estar lleno de conocimientos y de experiencia profesional. Y este sujeto tiene que tener alternativas de cuidado. Miren lo que le pasó a una colega para ver acá solamente, era una estudiante mía de la segunda especialidad. Me dice, profesor, llegó un paciente, ella trabajaba en una clínica americano y le dice, ¿sabe qué? Acá está la receta y en la receta decía administrar amicacina en la región ventroglútea. Ella se quedó sorprendida, vio la receta y dijo, bueno, seguro el médico se ha equivocado. Se fue donde el médico y le dijo, usted ha indicado inyección ventroglútea, pero este medicamento siempre aquí lo colocamos intramuscular. Y el doctor le dice, el paciente prefiere que le colocas ventroglútea. Entonces ella me dice, profesor, yo sinceramente lo voy a hacer sincera, me dice. O sea,
Yo me acordé que lo llevé como teoría, pero nunca yo, ni siquiera en la parte práctica, he inyectado ventroglútea a un paciente. Entró en un dilema. Tenía dos opciones. O decirle al paciente que no, o ir a preguntar a una colega para ver si tenía esa habilidad de colocar ventroglútea. Pasó por casi 10 colegas y nadie colocaba la inyección ventroglútea. Ella le dijo al paciente, bueno, acá no se coloca esto, señor, y ella, imagínense el paciente fastidiado, molestoso, ¿no? Ella se quedó con esa incertidumbre y comenzó a hacer una revisión. Hizo una revisión sistemática de cuál era la efectividad de la inyección ventroglútea comparada con la inyección intramuscular en las complicaciones. Y se dio cuenta de algo tan interesante. 150 artículos indicaban que el hecho de colocar una inyección ventroglútea ayudaba a reducir riesgo, por ejemplo, de sangrado, ayudaba a evitar la lesión del nervio ciático, ayudaba a evitar infecciones en el área de inyectable, etc. Miren, todo nació a partir de su campo clínico. Vino un paciente, ella tomó la decisión de no aplicarle porque no se sentía con conocimiento. Díganme, ella al tomar esta decisión de no aplicarlo, ¿hizo bien o mal? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hizo bien o hizo mal? Hizo bien, muy bien. Lourdes, Teodora, Marlene, Sandra, Reina, Gladys. Hizo bien. Bien para ese momento, como dice Leipzig. Teófila también hizo muy bien. Porque así es Albina. Albina ha dado con el clavo. No sabía, uno, la técnica y no sabía qué efectos podía tener aplicarle en esa zona. Celia dice, desconoce. Claro que desconocía. Así es. Cintia dice lo mismo, desconocía de la técnica. Y eso es lo que tenemos que hacer. Si desconoces de un procedimiento, llama a la más experimentada para que te ayude a hacer ese proceso. ¿Ok? Pero como dice Rosa, no se quedó con eso. Buscó este conocimiento, lo aplicó en su trabajo de investigación y ahora han hecho todo un tema de capacitación para inyecciones ventroglúteas. Porque eso se practica mucho en Europa. En Europa va a ser muy poco que hacen intramuscular. Regularmente hacen inyecciones, aplican inyección ventroglútea. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en términos formales, decidir o tomar una decisión es elegir entre varias alternativas la mejor basada en información con que se cuente en ese momento. Pero acá hay un gran problema, colegas. Si yo preguntase aquí, ¿hemos leído el día de hoy algún libro? ¿Qué me responderían ustedes? La mayoría diría, no, no he leído. ¿Hace cuánto tiempo no lees? Wow, hace 2, 3 años. Lo único que leo es mi WhatsApp. Pero en realidad no leo un tema cultural. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que se va actualizando la información y yo me voy quedando por detrás. Y cuando llega esta nueva cosa, este nuevo procedimiento, este nuevo proceso, por ejemplo, en el neonato, muchas veces no queremos asumir, no por desconocimiento, perdón, no porque no podamos asumirlo, sino que es muchas veces por el desconocimiento que no tenemos. Entonces, yo voy a tomar una decisión en base a elegir una decisión entre varias alternativas que hay en ese momento. ¿Qué tipo de decisiones tenemos? Tenemos decisiones en condiciones de certeza, de riesgo y de incertidumbre. Las decisiones en condiciones de certeza son condiciones
donde yo voy a tomar una decisión basada en una información clara, exacta y completa. Y el riesgo de que ese paciente se complique va a haber un riesgo, todo tiene un riesgo, pero en este caso el riesgo va a ser bajo. Pero si yo tomo una decisión en condiciones de riesgo, esa información que yo voy a tener posiblemente, vas a decir, hay una probabilidad de que esto pase con el paciente mediante esta intervención. El riesgo en que tú lo colocas a tu paciente es medio. Pero si tú tomas una decisión en condición de incertidumbre, no tienes información o es muy escasa la información, el riesgo de que tu paciente se vaya a complicar va a ser alto. Díganme ustedes, ¿qué opinan? ¿Alguien de repente que quiera acotar con la información que estamos dando? ¿Mm? ¿Qué opinamos? A ver, ¿alguien quiere hablar? A ver, Sara, te escuchamos. A ver, Sarita, porque si no, este es un monólogo donde yo hablo, a ver, hay que participar. A ver, Sara, te escucho. No, no te escucho nada, Sara. Dame pase, me dice Sara. A ver. Sara, pero yo no soy coanfitrión, creo. Le entrego el control total para una mayor A ver, por favor, si organicidad. cosa que Ya, le- ya se puede, creo que no se podía activar. Ya, Sarita, a ver, te escucho, Sara. Sí, mire, licenciado, justamente quería hacer una acotación en ese tema, porque, ejemplo, nosotros en Piura habíamos tenido en algunos sitios esos tipos de problemas debido a que a los médicos a veces dejan indicaciones, ¿no? Y la letra a veces, por ejemplo, no es tan clara, ¿no? Segundo, a veces de repente están un poco más ambiguos en el conocimiento, que a veces indican medicamentos que justamente no especifican la dosis correcta con la cual se puede administrar el tratamiento, ¿no? Pero he ahí lo que usted dice de que uno como lleva el curso de farmacología y de repente tiene un poco de conocimiento o encuentra de repente a otra colega con un poco más de experiencia, no puede hacer de repente las correcciones del caso antes de aplicar los 10 correctos, ¿no? Y poder aplicar el medicamento, ¿no? Por ejemplo, yo le pongo un caso, una vez un médico X acá en Piura había indicado el gluconato de calcio a un niño y la dosis pues excedía a la edad y de repente a la dosis del niño, pero de repente en una de esas situaciones una colega más joven me pregunta, pues yo soy especialista en neonatología, ¿no? Y le digo, la dosis me parece a mí que debe ser esto o lo otro, y con la base bibliográfica que la teníamos en resumen, ¿no? En un bolsillo, yo le dije al galero, ¿no? No es la dosis, ¿no? Y el medicamento, tal, y entonces el doctor como que entendió y dijo, entonces debe ser así, gracias por haberme rectificado. Entonces, ¿qué quiere decir con eso, no? De que muchos problemas legales están sucediendo de repente a nivel nacional y de repente a veces por la falta de información, la falta de conocimiento o de repente, digamos, la vergüenza de preguntarle al médico, a veces omitimos o hacemos cosas que pueden ir en contra de la ética, ¿no? Y hacer un daño o un perjuicio al paciente, ¿no? Muchas gracias. Comento algo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa muchas veces en esa situación? El médico va a decir, bueno, yo lo indiqué, pero ella es la profesional y ella tiene más la culpa porque ella fue la que lo aplicó. Yo sí tengo culpa. Lo mío es culposo, pero lo de ella es doloso, porque ella fue la que administró directamente al paciente por un desconocimiento, ¿ok? Y eso se llama mala praxis, que tú tenías que haber corroborado. Y que miren lo que le pasó a Sara, ¿no?
Ella se dio cuenta, dice que le preguntaron, se dio cuenta que la medicación, la dosificación en el neonato no era lo adecuado. Y automáticamente tomó una decisión de ir y decirle, mire, esto está pasando. Esa es una buena decisión, por ejemplo. Porque su conocimiento, la información clara y exacta que tenía Sara en ese momento, le permitió tomar una condición de certeza. Por eso el riesgo que tenía ese paciente de haber hecho posiblemente algún shock era bajo. Pero imagínense que Sara no hubiera sabido y que la otra colega no le hubiera dicho nada a Sara y hubiera colocado ese medicamento en base a condiciones o a decisiones con incertidumbre. La información que tenía era muy escasa, porque ella en ese momento no detectó que la medicación era muy alta posiblemente. ¿Ok? Entonces, ahí el riesgo es alto. Sí, Orfelina, te escuchamos. Parece que no, ya te abrí el pase para que... Ok, si bien es cierto, como dice la colega, es responsabilidad alto de las enfermeras el poder administrar un medicamento. Por eso es muy importante que desde el pregrado nosotros enseñemos a nuestros estudiantes. Nos hemos olvidado tremendamente de qué tan importante es la farmacología, no solamente la parte química, composición, sino también la preparación, las conversiones de los estudiantes. Muchos de ellos ni siquiera saben que en neonatología se trabaja con microgramos. Y entonces hay medicamentos que son tan pequeñas las dosis que realmente nos olvidamos de ese detalle. Y eso es responsabilidad nuestra, de todos los docentes, de todos los colegas que hoy estamos aquí, y yo creo que a nivel de todo nuestro país. Y realmente la responsabilidad no va a caer en el estudiante, va a caer en el enfermero profesional. Y yo creo que somos nosotros capaces y competentes de poderle decir al médico que está errado. Y que realmente, si no estamos preparadas, no vamos a poder enfrentar. Pero si sabemos realmente, porque esa es la gran diferencia de un enfermero profesional de avanzada, ¿no? Y eso tenemos que sacar adelante. Gracias, Rodolfo. Perfecto, así es, tienes razón. Por eso que decimos que cuando tomamos decisiones con certeza, las vamos a tomar porque tenemos una información clara, exacta y completa sobre el tema. Usted, como dijo ahorita Orfelina, nosotros somos especialistas en neonatología. Entonces, por ende, nosotros tenemos un conocimiento claro, exacto y completo sobre ese cuidado que voy a brindar a mi paciente. Entonces, lo que hace que la alternativa que yo elija frente a este cuidado sea de manera segura y muy poco riesgo va a existir. Al igual, por ejemplo, que si nosotros tomamos unas decisiones en condiciones de riesgo. Aquí, el profesional de enfermería tiene una información parcial sobre el tema. Es decir, que se dispone de una información, pero no es del todo exacta. Y se tiene probabilidades de ocurrencia. Por tanto, la elección que se tome tendrá un riesgo asociado, ¿no? Un riesgo medio. Porque el paciente se puede complicar. Y hay acá algo muy interesante. Acá es cuando rotan, por ejemplo, profesionales de enfermería por necesidad de servicio, lo rotan a áreas. Y eso yo tengo la experiencia. Yo cuando iniciaba a trabajar, por ejemplo, a mí me rotaron al área de neonatología. Y yo, o sea, en la práctica había ido a la práctica, pues, del pregrado, pero nunca había ido así a trabajar a neonatología. Y me dijeron, por necesidad de servicio, usted tiene que pasar al área de neonatología. Yo le dije que no, no lo acepté, porque yo no me sentía preparado para ir a un área neonatológica. Y si pasaba algo en ese área de neonatal, la jefa no iba a asumir, yo iba a asumir. ¿Por qué? Porque yo soy quien está dando el cuidado directo, y si yo sabía que no era competente para esa área, no podía ir. Y ese es el gran problema que hay en los hospitales. Arriesgamos la vida del paciente porque enviamos a un profesional no competente para esa área. Y encima, cuando me enviaron a mí al área de neonatología, solamente estaba la técnica. Yo pensé que iba a ir me dijo todavía, va a ir una enfermera con usted, una enfermera experta, porque no había enfermeras, me acuerdo, habían faltado las enfermeras de neo. Entonces yo me fui al área
Y dije, ¿dónde está la enfermera? Pues que va a hacer las conversiones, yo voy a ayudarla, voy a apoyarla, porque yo no soy el especialista. Y llego y la técnica me dice, ¿sabe qué? Acá está el Cardex, prepara el medicamento. En ese momento agarré y le dije llamé a la supervisora. Y eso fue el motivo para que me despidieran al día siguiente del lugar donde yo trabajaba. Porque para ellos yo no era competente. Y cuando yo me fui a la jefe y le dije, sí, yo me voy. Pero sí, acepto que me voy. ¿Por qué? Porque yo no voy a poner en riesgo la vida de un neonato. Pero como dice Albanesi, es una realidad que existe. Nosotros mismos ponemos en riesgo la vida de un paciente con el cliché. No, por necesidad de servicio te tengo que rotar acá. Sí, pues mándalo, rótalo. Pero cuando hay una persona experta en el área, que esa persona que lo vas a rotar a esa área por necesidad de servicio, sea un acompañante y que ayude, pero que no intervenga directamente porque es un paciente al cual no sabía, nunca lo ha abordado. ¿Ok? Asimismo, las decisiones en condiciones de incertidumbre. Regularmente decidimos con un poco conocimiento, incluso a veces con ningún conocimiento. Entonces, eso hace que nosotros no tengamos en cuenta que esta decisión que estoy tomando en base a la incertidumbre me va a llevar un riesgo muy alto en mi paciente. Lo va a conllevar posiblemente que este paciente, su enfermedad se complique más y de esta manera el paciente no mejore. Sí, Kennedy, te escucho. Sí, Kennedy. Parece que... Muy bien. ¿Cuáles son las fases de la toma de decisiones? La primera es identificar el problema. Segunda, la recabación de la información. Yo mentalmente veo algo, como nos decía Sara hace un momento, ¿no? Vino la colega, me preguntó, al toque saqué, ¿qué sacó Sara? Sacó, recabó información, pues no sacó, dice su manualito que tiene ahí, verificó, porque dijo, acá hay algo. Verificó, recabó la información. Eso es lo que hizo Sara. Identificó el problema, le contaron, recabó información, evaluó las distintas opciones y su opción era preguntarle al galeno. Le refutó al galeno. ¿Y qué hizo el galeno? Le dijo, sí, hay que elegir la mejor opción posible. Y lo llevó a cabo, ¿verdad? Entonces, miren que a veces inconscientemente pasamos por todos estos procesos. Y de esta manera, la idea es tomar una decisión en el cuidado del neonato de la mejor manera posible. ¿Cuáles son los componentes de una decisión? La información. Siempre capacítate, siempre mantén información. Definitivamente hay que identificar qué aspectos tienes a favor, qué conocimiento experto tienes en el área. ¿Cómo vas a solucionar ese problema? ¿Tu decisión tiene conocimientos? ¿Tienes la experiencia necesaria para poder abordar ese conocimiento? Por eso es que muchas veces se dice, ¿no? Cuando una persona entra recién al área de neonatología, lo primero que tienes que darle es la guía. ¿Cuáles son las guías de intervenciones o cuál es la guía de prácticas clínicas que se maneja en ese servicio de neo? Es esta. Tienes que conocerla al revés y al derecho del profesional. El análisis, los procesos de criterios y, ojo, juicio, criterio clínico. Y eso te lo da la experiencia. Por eso los colegas que están dotados de gran experiencia en esa hora neonatal, no le pongamos un care al colega nuevo. Hay que ser sus mentores. Hay que hacer que ellos no cometan los errores que nosotros hemos cometido. Que ellos vean que todo es tranquilo, que este servicio es bien, pero no. Todavía tenemos la mala idea que pague derecho de piso, que pague derecho de piso. No, en este ciclo no podemos hablar de eso. Para los tiempos donde posiblemente yo o tú, sí, pues pasaba esto, pero ahora no, ahora la tecnología es importante. Ahora los chicos, los estudiantes, los licenciados terminan la carrera y automáticamente pueden hacer una especialidad, una maestría, un doctorado. Están abiertas las puertas. No era lo que era antes. Entonces, esto es importante, que nosotros logremos identificar procesos para mejorar estos cuidados. A ver, Kennedy me ha levantado acá la mano. A ver, te mandé para reactivar el audio. Ok, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes con todos, colegas y doctor Rodolfo. Respecto a lo que está exponiendo,
no solamente esta clasificación del tipo de decisiones se aplica al área clínica, donde es muy importante, pero muy importante, en la formación, hacer entender, dar los ejemplos necesarios a los estudiantes del riesgo que implica ir a trabajar con neonatos. El paciente adulto te va a decir lo que siente, no lo va a permitir. Sin embargo, el neonato requiere sí o sí de un profesional de enfermería que tenga las competencias mínimas. Eso implica que tenga conocimiento, que tenga habilidad y destreza y que tenga la experiencia, que haya rotado por todas las unidades para que pueda estar solo. Y en el pregrado no se puede lograr eso porque son cursos generales. Entonces, por eso se va a la especialidad. Sin embargo, yo observo lo siguiente. Sí, está muy bien. Los jóvenes, tanto médicos como enfermeras, terminan la carrera, se preparan académicamente, ingresan a la especialidad, pero las prácticas no logran que ese profesional tenga la competencia de hacer una buena valoración clínica para tomar las decisiones y no poner en condiciones de riesgo al neonato. Pero para eso estamos los que ya en el camino hemos adquirido la experiencia, leyendo, capacitándonos siempre. Pero ¿qué pasa? Que a veces nos gana la soberbia. ¿Por qué es la soberbia? ¿No? Yo vengo de la mejor universidad de Harvard y usted, no sé, estudió en una universidad de provincia. Y entonces eso no permite de que tengamos un juicio crítico, clínico para el bienestar del neonato. Es una observación. Y la otra, los componentes de la decisión que acaba de decir, muy importante, doctor. No solo para el área clínica. Estamos viendo muchos problemas en la gestión. Para conducir un servicio, yo tengo que tener, pues, mínimamente mi experiencia clínica bien definida, ya con buen, ¿cómo le digo? Con varios procesos pasados en la experiencia clínica para dirigir un servicio, más el servicio de neonatología que conlleva en estos momentos problemas con el personal, con nuestras compañeras obstetras y con nuestras compañeras nutricionistas. Entonces, a veces asumen el cargo de las jefaturas personal. Está muy bien, ya la colega vino con una maestría, un doctorado, un PhD, pero nunca logró la competencia de estar allí en todas las unidades, atención inmediata, alojamiento conjunto, intermedios, USIN, lactarios, etcétera. No pasó esas cosas tan importantes como para decidir quién y quién debe elaborar. No conocemos en las universidades, no le estamos dando a los estudiantes a que conozcan las normas técnicas, legales, que no permitirían ese intrusismo. Yo le agradezco mucho, doctor. Le agradezco mucho, doctor, por esta parte, pero hagamos esto en las universidades. Estamos perdiendo espacio en neonatología. Yo le digo porque ya tengo 30 años ejerciendo esta maravillosa profesión, pero estamos perdiendo espacios porque no conocemos las normas. No las conocemos, no le enseñamos a los estudiantes y bueno, pues, ¿qué vamos a hacer si nuestras compañeras obstetras se lo conocen de memoria? Hacen neonatología en la universidad, 3 ciclos llevan neonatología con el pediatra, con el neonatólogo. Entonces la teoría lo tienen. Entonces les ruego, por favor, todas tenemos que sí o sí esta capacitación que hoy estamos recibiendo de decisiones, de eso depende
la vida Yes. de no solo el recién nacido, sino de toda una familia que está esperando el máximo cuidado y el mejor desarrollo de su bebé. Muchas gracias. Gracias por tu aporte. Definitivamente comparto la idea contigo. Y yo, por ejemplo, te comento que siempre a los estudiantes se les recomienda que lean esta teoría de las decisiones. Como tú lo dices, no se ve solamente aquí, es en el ámbito de todo nuestro proceso, ¿no? Entonces es importante que tomemos en cuenta ello. Y miren algo lo que decía ella justamente, ¿no? Yo, por ejemplo, te dicen, ¿no? Ya, colega, cuando ingrese a un servicio, tiene que conocer qué se hace en el servicio, y si es nueva, mucho más todavía. Y ahí hablamos de las famosas guías de intervención de enfermería. Estas guías de intervención de enfermería nos sirven para proporcionar información necesaria para ser aplicada en el continuo cuidado de enfermería. Porque esta va a proporcionar, ¿qué cosa? Intervenciones precisas para un paciente en el curso de la vida. Pero ¿qué pasa con nuestras guías de intervención? Están encarpetadas bajo 7 llaves. Si tú las sacas, nuevecita la guía, ahí, impresa, bonita. Y tú te preguntas, ¿y qué pasó con esta guía? ¿Por qué no tiene indicios de haber sido revisada? Hay auditoría, ya, pon la guía, que se vea la más bonita. No estamos tomando en cuenta las guías. Y lo que decía la colega, las normas técnicas muchas veces ni las conocemos bien. Entonces, una guía de intervención te permite tomar una buena decisión, porque está basado en conocimiento. ¿Mm? Miren ustedes, ¿ah? Las guías de intervención de enfermería, nosotros todavía seguimos catalogados allí, aunque ya existen las guías de intervención de enfermería. Y, por ejemplo, con Arminda estuve en la presentación, por ejemplo, de la guía de neonatología que ustedes han elaborado como especialidad, como asociación. Muy interesante. Esa guía de práctica clínica, que es diferente a la guía de intervención, ¿ah? Una guía de práctica clínica está acá arriba, porque una guía de práctica clínica se utiliza lo que es la enfermería basada en la evidencia. ¿Y a qué me refiero con la enfermería basada en la evidencia? Que en una guía de práctica clínica se hace búsqueda de la mejor información disponible para tomar una decisión. Por ejemplo, ¿no? Frente a la colocación de un medicamento para el neonato, yo voy a hacer la revisión de la búsqueda bibliográfica más actualizada, más certera, para poder colocarla ahí. Por eso que en las guías de práctica clínica, ¿qué se utiliza? Se utiliza, por ejemplo, el método CASPE, se utiliza el método Gray, se utiliza el método Prisma, se ubican revistas científicas de alto impacto que te lleven a tomar la mejor decisión disponible. Ahora, todo esto se centra en una guía para que esta guía nos diga qué es lo que debemos de hacer frente a tal patología del neonato, frente a tal intervención del neonato. Entonces, hoy en día, las guías de intervención de enfermería también son un gran apoyo. Ahora, no podemos hacer diferencias entre una guía de intervención y una guía de práctica clínica. La guía de práctica clínica nace en la práctica clínica y es un compendio de una búsqueda, de una investigación, de buscar estudios de metaanálisis, estudios de control aleatorizado, etcétera, que se van a reunir para tomar una decisión. Para hacer una guía de práctica clínica, tenemos que tener mínimo conocimientos de lo que es investigación, porque ahí vamos a ver estudios cuasi experimentales, cualitativos, cuantitativos, que nos van a ayudar a tomar decisiones. En las guías de intervención de enfermería se utiliza mucho el método científico del proceso de atención de enfermería. ¿Por qué se utiliza el método del proceso de atención de enfermería? Porque aquí se va a incluir diagnósticos de enfermería precisos para el paciente. En una guía de intervención de enfermería se incluye intervenciones de enfermería y resultados de enfermería que permiten tomar una decisión frente al paciente. Como dice acá el nombre, es una guía. Y eso tiene que quedar claro. Los libros de Nanda Nokinik son una guía. El enfermero también tiene un criterio clínico. Y este criterio clínico lo va a utilizar mediante
esa información que definitivamente está basada en evidencia. Pero si ustedes se dan cuenta, muchos hospitales implementan sus formatos, ¿ah? Implementan bonitos formatos de diagnósticos, de intervenciones, y cuando tú le dices, ya, este formato está bien, ¿me puedes mostrar la guía de intervención? No lo tienen. O sea, tienen un buen formato, pero no tienen una guía. La guía es el resumen, perdón, el formato que tú utilizas de SOAPI, el formato estandarizado, es un resumen de tu guía de intervención de enfermería. Y a veces es necesario actualizar nuestras guías de intervención que están normadas por el Ministerio de Salud. No es que las guías lo estemos utilizando inadecuadamente. Muy bien. Entonces, las guías de intervención son documentos que orientan ¿a qué? A la atención de enfermería en base al proceso enfermero, donde se consideran los problemas reales o potenciales del sujeto de atención. Ojo, esta guía no sustituye el criterio de la enfermera, sino que orienta a la toma de decisiones. Siempre tengan en claro eso. Una guía de intervención de enfermería me va a orientar a mí a la toma de decisiones. Es importante entender que las guías nos van a brindar estándares de calidad que van a permitir favorecer la práctica clínica. Y definitivamente una guía también nos va a ofrecer cuidados de calidad y nos va a permitir también prevenir complicaciones. Por ello es necesario que nosotros utilicemos el método científico dentro de las guías. Y vamos a hacer un breve repaso. Déjenme abrir acá un Word. Muy bien. ¿Dónde está el lápiz aquí? Acá está. Muy bien. Nosotros tenemos en cuenta al famoso PAE. Este PAE es conocido como el método científico, por eso es que somos considerados ciencia. Ahora les dije, el utilizar el método científico del proceso de atención de enfermería no es opcional, es obligatorio, obligatorio. Todos tenemos que utilizar el PAE. Si alguien dice hoy en día que el PAE es americanizado, está totalmente equivocado y lo conmino a que me diga por qué creer que el PAE es americanizado. Ojo, no vayamos a decir que es porque lo hacen en Estados Unidos, ¿ah? Si no, nosotros también seríamos americanizados, pues. Todo lo que nosotros hemos leído en nuestra formación es americano, es europeo. ¿O no? Todos hemos aprendido de ellos, pues, porque son los grandes, ellos invierten mucho en investigación, ellos tienen grandes facultades de ciencias de la salud, y de ahí ha venido, pues, nuestra formación también. ¿Por qué el PAE es obligatorio? Porque nosotros tenemos una norma técnica, la 029, de auditoría para la calidad de atención, donde nos indica que nosotros utilizamos el método científico del proceso de atención de enfermería. Lo que pasa es que no conocemos la norma técnica 029, no la hemos leído, y eso hace que tengamos un desconocimiento. Y también tenemos la ley del trabajo de la enfermera, que nos indica en el artículo 4 y en el artículo 9 funciones de la enfermera, que la enfermera brinda atención de calidad utilizando el método científico del proceso de atención de enfermería en sus 5 etapas. Entonces, díganme ustedes, ¿el proceso de atención de enfermería es opcional? ¿Quien quiere lo utiliza y quien quiere no lo utiliza? En el chat, a ver, ¿qué opinan ustedes? Nadie quiere opinar. Dice, no, dice. Es obligatorio, no es opcional, no es opcional. Y eso tiene que quedar bien claro, colegas. Porque muchas veces las colegas dicen, no, yo no lo voy a hacer. Y hay
una gran resistencia. Una gran resistencia. Y lo peor es que cuando tú quieres ir a capacitar a las instituciones, te cierren las puertas y te dicen, no, esto acá no se maneja. Y a veces tú te pones y dices, y te pones a pensar y dices, o sea, se ve que acá hay una jefatura que ni siquiera conoce la norma que existe. Así es, Marisol, es obligatorio porque nuestro trabajo es auditado. Claro que sí, Marisol. Y nosotros tenemos 4 formatos auditables. El primer formato es el Cardex farmacológico. Nuestro segundo formato es la hoja gráfica de signos vitales, la hoja de balance hídrico, y tenemos también a la nota de evolución de enfermería. Son nuestros 4 formatos auditables. Y el método científico nos dice la norma técnica 029, que es la nota de evolución de enfermería. Sí es, Ana, es necesario, es obligatorio. Por eso hace poco implementamos en una institución, les cuento, implementamos un instrumento de gestión. Hemos implementado un registro de enfermería en formato Chesney. Y miren ustedes, colegas, un grupo de colegas le dijo a la jefa que ellas no lo iban a hacer. No lo iban a hacer. Y la jefa me llama porque eran colegas que hasta el sindicato lo llevaron al departamento. Y los colegas me decían, no lo quieren hacer, me dice. Entonces me dice, ¿qué hago? Yo le digo, simplemente reúnelas y hazles saber que existe una normativa. No es que se les esté obligando, es una función de la enfermera. Eso es de vital importancia, estimados colegas. ¿Ok? Muy bien. Entonces decíamos, uy, ¿qué pasó aquí? No puede borrar nada. Decíamos entonces, el PAE tiene 5 etapas. 1, 2, 3, 4, 5. Sería bueno hacer un taller, ¿no? De uso de libros de Nanda no Kinik. Uy, lo haríamos pero bonito. Ustedes aprenderían la técnica que yo utilizo para explicar eso. Es bonita. Incluso tengo mis estudiantes del tercer ciclo que ya me acaban de aceptar 4 artículos para que ellos publiquen en una revista. Ahí está Sandra. Sí, por favor. Ya vamos a Rodolfo, lo podemos hacer el taller, Rodolfo, ¿ah? Puede ser. Perfecto. Claro, claro Ya, que sí, así es que hay que coordinamos. coordinar nada más con esto, ¿sí? ¿Te parece? Claro que sí, Herminda, coordinamos eso. Muy bien, vamos a hacer un repasito rápido para que puedan entender el proceso que voy a hacer hoy día. La primera etapa es la valoración, la segunda etapa es el diagnóstico, la tercera etapa es la planificación, la cuarta etapa es la ejecución y la quinta etapa es la evaluación. Eso lo sabemos, eso no. Ahí está, urgente, capacitación de PAES. Ahí está Orfelina también, claro, vamos a hacerlo. Muy bien, miren, recordar, y le voy lo que 16 semanas le tomo a mis estudiantes esto, yo les voy a resumir en breves minutos. ¿Ok? La valoración, nosotros tenemos que todo se debe valorar por 2 teorías principales. Patrones funcionales de Gordon, patrones funcionales de la salud de Marjorie Gordon, que son los 11 patrones de la salud. Y también se puede valorar al paciente por Virginia Henderson, que son las 14 necesidades. Queda claramente prohibido por Nanda mismo valorar por dominios. Voy a explicar por qué. Los dominios fueron una taxonomía para clasificar el diagnóstico enfermero, para ubicar el diagnóstico enfermero, no para valorar al paciente. ¿Ok? La valoración por patrones funcionales de la salud de 11 patrones funcionales de Gordon o las 14 necesidades por Virginia Henderson son una teoría aplicada para valorar. Porque estas teorías de valoración, ¿qué incluyen? En esas teorías de valoración al paciente, nosotros podemos aplicar ¿qué cosa?
podemos aplicar, vamos a ver aquí, el examen físico y la entrevista al paciente. ¿Ok? Entonces, nosotros aplicamos la valoración mediante estos modelos teóricos para valorar. Dentro de la valoración, tanto de patrones funcionales como 14 necesidades de Virginia Henderson, está el examen físico y está la entrevista que realizamos al paciente. ¿Ok? Una vez que nosotros valoramos al paciente, pasamos a una segunda etapa, que se llama diagnóstico. En este diagnóstico hacemos algo preciso, colegas. Se llama emisión de un juicio clínico. Emisión del juicio clínico. Esta emisión de juicio clínico se da mediante el diagnóstico, pero para llegar a este paso, primero tenemos que valorar al paciente. Si no valoramos, no podemos emitir un juicio clínico apropiado. Es por eso que actualmente nosotros tenemos 4 tipos de diagnósticos de enfermería. ¿Me pueden decir, por favor, cuáles son los 4 tipos de diagnósticos por el chat, por favor? Ustedes ya saben, ya, para que me hagan acordar, porque me he olvidado ahorita. ¿Cuáles son? A ver, en el chat. Los que se acuerden, ya, los que se acuerden. O los que más utilizan en el servicio. ¿Cuáles eran? Ya, ahí dice Juliaca, real, de promoción bienestar, real, Edith. Muy bien, les comento, miren, les comento, ¿ah? Los diagnósticos reales desde el año 2001 ya no existen reales. Ya no, desde el año 2001. Ahora los diagnósticos son enfocados en el problema. O también centrados en el problema, ¿ya? Enfocados o centrados en el problema. Son los nuevos, el nuevo diagnóstico. Ya los reales desde el 2001 no existen. El otro tipo de diagnóstico es el diagnóstico de vulnerabilidad, que es un diagnóstico de riesgo, también se conoce, ¿ok? También se conoce como riesgo. Ahí está Cintia, muy bien, Carmen. El otro diagnóstico viene a ser los diagnósticos de promoción de la salud. Y el otro diagnóstico, muy bien, Carmen, el diagnóstico de síndrome. Antes los diagnósticos de síndromes eran una subclasificación del enfocado en el problema. Pero lo que ha hecho Nanda ahora es le ha dado una clasificación más precisa. ¿Ok? Entonces tenemos el diagnóstico enfocado en el problema, diagnóstico de vulnerabilidad, promoción de la salud y diagnóstico de síndrome. Cada uno de estos tiene su peculiaridad. Cada uno de estos se formulan, se enuncian de una manera que eso en un taller lo aprenderíamos a qué características tiene cada uno. El grave error, por ejemplo, que comete ahora la colega es cuando coloca, por ejemplo, un diagnóstico, que les voy a decir cuál es. Déjenme buscarlo aquí en mi libro un ratito. Justo lo estoy viendo ahora. Hay un diagnóstico que es esto, ¿no? Se llama así, le voy a escribir acá, ¿no? Riesgo de conducta desorganizada del lactante. Nanda nos define como la susceptibilidad a la desintegración en el patrón de modulación de los sistemas de funcionamiento fisiológico y neuroconductual que puede comprometer la salud. Que quiere decir que en este caso, el paciente ha nacido posiblemente con un retardo que no le permite tener una conducta organizada. ¿Ok?
Y las colegas cada vez que ven un riesgo, le colocan acá relacionado con, y le colocan, por ejemplo, sobreestimulación sensorial. ¿Ya? Un ejemplo. Pero en los diagnósticos de riesgo no se utiliza relacionado con. No se utiliza el relacionado con, porque el diagnóstico de riesgo no tiene una etiología, tiene factores de riesgo. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que utilizar las palabras de enlace correctamente. Y eso se ve cuando enseño, por ejemplo, a utilizar el libro de diagnósticos de enfermería. Muy bien. Ahora, después de emitir un juicio clínico, que es el diagnóstico de enfermería, la enfermera lo que va a hacer es planificar. La planificación lo hacemos mentalmente. Miren eso, ¿ah? Miren este criterio, ¿ah? La planificación no está sustentada en una nota de evolución de enfermería. Tú no colocas se planificó tal cosa. La enfermera lo hace mentalmente. La planificación tiene dos momentos. Evaluar, hacer una evaluación inicial y también tiene dar objetivos. Cuando hablamos del lenguaje enfermero de tercera generación, estamos hablando porque nosotros utilizamos las taxonomías Nanda no Clinic. En el diagnóstico utilizamos el Nanda. En la planificación utilizamos el no, pero se llama el no inicial, de fase inicial. ¿Ok? Entonces, en la planificación, en la evaluación inicial, ojo, evaluación inicial, planificación, nosotros evaluamos características definitorias del diagnóstico enfermero y las evaluamos en base a indicadores y escalas de Likert. Tenemos escalas de Likert del 1 al 5. 1 es lo menos deseado. 5 es lo más deseado, es a lo que yo quiero llegar. Siempre. 1, lo menos deseado. 5 siempre va a ser mi estado ideal. Si yo tengo un neonato que está con una temperatura de 40 grados, ¿qué puntuación le colocarían? 1 es grave, 2 sustancial, 3 moderado, 4 leve y 5 normal. ¿Qué puntaje le colocamos? 5. Pero si está con 40, ¿sería 5? Muy bien, claro. Uy, acá está la magíster Carmen Monserrate. Profesora, ¿cómo está? Mi profesora de pregrado. La profesora me enseñó neo. Qué gusto verla por aquí. Muy bien. Entonces nosotros le colocamos una puntuación de 1, grave, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy evaluando un indicador de ese paciente. En este caso sería la temperatura de 40 grados centígrados, 1, grave. ¿Ok? Si hablamos de la taxonomía de tercera generación, clasificación de resultados de enfermería, nosotros vamos a dar objetivos. Yo ya tengo acá que es 1, grave. O sea, eso lo tengo claro. Ya evalué que ese neonato está con una temperatura elevadísima. Ahora, ¿qué vienen? Los objetivos. ¿Pero qué nos dice la taxonomía de tercera generación? Que nosotros utilicemos el Diana. ¿Y qué es Diana? La Diana es tirar al blanco, es como decir tírale al blanco. ¿Ok?
La diana mide dos estándares. Aumentar A, mantener A. Cuando yo hablo de aumentar, no estoy hablando de aumentar la temperatura, sino de aumentar el puntaje. Si está con 1, ¿cuál querría que sea mi meta? ¿A qué quiero aumentar? ¿A qué quiero que llegue el paciente? Muy bien, Orfelina, a 5, aumentar a 5. ¿Y a qué lo quiero mantener? A un estado promedio. Yo lo quiero mantener mínimo a 3. Ahora, definitivamente, este puntaje que está aquí va a depender mucho este puntaje de la situación y del estado del paciente. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo como indicador una lesión que el neonato tenga, un deterioro de la integridad cutánea, tendrá 1. Yo lo podré llevar al 5 en mi turno ese niño, si está con 1 grave esa lesión, ¿lo podré llevar a 5? No, no lo voy a poder llevar en mi turno a 5, porque para llevarlo al 5 voy a tener que dejarlo intacto la piel. Ahí tenemos que usar el raciocinio clínico. Ahora, imagínense que estamos comiendo una torta y solamente recién han comenzado a comer una fresa. O sea, tenemos ahí 1000 fresas y ahorita recién estamos comiendo la primera fresa de todo el pastel que tenemos. ¿Ok? Hasta ahí acabó la fase de planificación. Evalué con cuánto está ese indicador de mi paciente, de mi neonato, y ahora lo que voy a hacer es dar objetivos. ¿A qué quiero llegar? Recuerden, para la taxonomía de tercera generación, nosotros tenemos al NOC que nos dice, da puntuaciones diana. La diana es tirar al blanco, al objetivo al que quieres llegar. Antes, ¿cómo nos enseñaban? Ah, tienes que tener tu verbo, ¿no? Tu verbo. Paciente disminuirá temperatura en valores normales de 36.5, de 35 punto tal a 36 punto tal, en un rango de 30 minutos. Teníamos que tener tiempo, condicionante, verbo. Eso era en la taxonomía pasada. Actualmente, en nuestra taxonomía, ya no podemos tener eso. Ya tenemos que hablar de lenguaje enfermero de tercera generación. Por eso nuestras notas de evolución de enfermería tienen que cambiar radicalmente a formatos más estructurados y utilizando la taxonomía de tercera generación. Muchas veces, ¿qué pasa? Implementamos formatos, pero el formato, en vez de ser un alivio para la colega, es una sobrecarga. Un formato que sea una sobrecarga para la colega está totalmente mal. O sea, no se puede implementar. Tendríamos que reformular todo, porque el formato tiene que ayudar a que la colega disminuya el trabajo, su carga laboral, para que dé mayor atención a su neonato. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Hay algún desmayado por ahí? No hay preguntas. Jessica, muy interesante. ¿Podría repetir la valoración? Ah, la valoración habíamos dicho que se puede dar mediante dos modelos. Patrones funcionales de la salud de Gordon con 11 patrones o la valoración por Virginia Henderson de 14 necesidades. Estos dos tipos de valoración incorporan al examen físico y a la entrevista del paciente, a la anamnesis. Habíamos dicho que no se puede valorar por dominios, porque los dominios es una taxonomía que nos permite ubicar el diagnóstico enfermero y enunciarlo. Y ojo, los dominios, eso lo ha declarado Nanda desde el año 2011, no se recomiendan para valorar. Están atentas, todo claro, perfecto. Sí, estoy acá con 6 nomás que dice. Por favor, ¿cómo quedaría el enunciado diagnóstico de riesgo que propuso como ejemplo? Ah, ¿cuál es la palabra de enlace correcta? ¿Cuál es la palabra de enlace correcta? Vamos a hacer un diagnóstico que mayormente también ustedes utilizan, ¿no? Para que se quede claro. Por ejemplo, riesgo de infección. La palabra de enlace correcta en un riesgo, estimado colega, estimada colega, sería según lo evidenciado. Según lo evidenciado, agentes invasivos, por ejemplo. Invasivos.
Y ustedes me pueden decir, a ver, Rodolfo, un ratito para tu coche acá, pues, ¿no? ¿Cómo me vas a colocar según lo evidenciado si el diagnóstico de riesgo no tiene evidencia? Un diagnóstico de riesgo no tiene evidencia. Ojo, pero yo no he dicho evidenciado por. Yo he dicho según lo evidenciado. Entonces, Nanda nos dice que cuando coloquemos según lo evidenciado es para detectar un factor de riesgo. ¿Ok? Esa es la palabra que te dice Nanda. No lo digo yo y lo puedo demostrar ahorita. Ya, lo que pasa es, Liz, que ahí también les voy a enseñar. Ahí también hay, mira, me da ganas de enseñarles todo, ¿ya? Hay salvavidas, Liz. Por ejemplo, Liz me dice, en los bebés que tienen sepsis, ¿cuál sería? Si ya tiene la infección, ya no hay un riesgo de infección. Ahí se utiliza el salvavidas, Liz, que se llaman problemas colaborativos. Y te recomiendo, Liz, que leas la teoría del modelo bifocal de Carpenito. Ahí te vas a dar cuenta que cuando no hay un diagnóstico enfermero, tú podrías utilizar un diagnóstico colaborativo. En el taller les prometo que les voy a enseñar con ejemplos, con toda esta teoría y con el modelo ARIA para que ustedes puedan estructurar mejor. Ojo, no todos los diagnósticos están en Nanda. Nanda es una guía, una ayuda. ¿Ok? No todos están ahí. También tú puedes utilizar el modelo de Carpenito que te permite emitir un juicio clínico en base a ese criterio y juicio clínico que tienes y a tu práctica profesional. Dice, ese riesgo de lesión térmica no existe. ¿Cómo has obtenido ese diagnóstico de riesgo de lesión térmica? Amarilis, yo recomiendo que en este caso ese diagnóstico lo utilices como un problema colaborativo. Es muy bueno, pero como problema colaborativo. ¿Ok? ¿Qué día sería? Ya vamos a coordinar. Patrón respiratorio ineficaz, y eso es un diagnóstico enfermero. En un neonato con sonda orogástrica que no puede alimentarse y de evita, ahí podríamos ubicar un diagnóstico según las características definitorias, definitivamente. ¿Mi diagnóstico de riesgo puede ser el principal? Claro que sí. Porque recuerda, tú priorizas los diagnósticos enfermeros a partir de lo que has valorado, has evidenciado. ¿Ok? Quiero ver aquí para mostrarles, porque no quiero que se queden con ese inglés M1. Déjenme ver aquí para mostrarles. Déjenme ver acá, le voy a mostrar una fotito. ¿Dónde está? Acá está. Les voy a mostrar para leerlos juntos lo que la misma Nanda nos dice en base a este diagnóstico. Porque después dicen que Rodolfo lo dijo. No, yo no lo digo, sino que hay que leer lo que dice el libro, hay que indagar lo que dice el libro, ¿no? ¿Ok? Miren acá lo que nos dice Nanda en su libro. Diagnóstico de riesgo, dice, ¿no? Para los diagnósticos de riesgo no hay factores relacionados, o sea, que olvídense de colocarle relacionado con, ¿ok?
ya que usted está identificando una vulnerabilidad del paciente por un problema potencial. Por eso que acá es claro cuando nos dice esto, ¿no? Por un problema potencial. El problema aún no está presente. Diferentes expertos recomiendan diferentes frases. Algunos utilizan relacionado con, otros usan según lo evidenciado para el diagnóstico de riesgo. Debido a que el término relacionado con se usa para sugerir una etiología, en el caso de un diagnóstico centrado en el problema, un diagnóstico enfocado también, y porque solo existe una vulnerabilidad a un problema cuando se utiliza un diagnóstico de riesgo, NANDA Internacional ha decidido recomendar el uso de la frase según lo evidenciado para referirse a la evidencia de riesgo que existe si se utiliza el formato PES. ¿Quedó claro? ¿Qué opinan ustedes a ver a partir de esto? ¿Estoy inventando yo? ¿Qué cosa? No me estoy inventando, ¿no? Ahí está, yo no les, ahí está lo que nos han dicho. Pero eso ya pues les voy a enseñar cuando llevemos el taller, ¿no? Ahí en el tallercito sería interesante. Muy bien, seguimos. Amarilis dice, tengo que actualizarme. Lo que nos enseña está en el libro. Es hojita, lo he tomado foto yo. ¿Cuál es el formato PES, Doris? Acuérdate, Doris. A ver, rapidito para repasar eso, ¿ya? Para actualizar nuestro conocimiento. ¿Me permiten, no? Sí. PAE. Perdón, formato PES. Problema, etiología, signos y síntomas. Así debe estar construido el diagnóstico enfermero. Problema, que es la etiqueta. Un problema, por ejemplo, sería deterioro de la deglución del lactante, deterioro de la deglución del lactante. Etiología, malformación, podríamos colocarle algo ahí, y un signo y síntoma. Esto forma el formato PES, por eso que decimos que los diagnósticos de enfermería tienen ahí a colocar su formato PES. ¿Ok? Después tenemos la ejecución. En la ejecución se trabaja con las NIC. Acá se colocan las actividades y las intervenciones. ¿Ok? En las actividades y las intervenciones, nosotros tenemos a las actividades todas las acciones que vamos a realizar frente a este diagnóstico. Recuerdan que la NIC responde al factor relacionado. ¿Ok? Félix me dice riesgo potencial de hipoglicemia. Ese diagnóstico no existe, estimado Félix. Eso yo te recomiendo que lo utilices como un problema colaborativo, pero no debería ir relacionado con. Tú podrías colocar riesgo potencial de hipoglicemia secundario a poca producción de leche materna. Eso sí te lo podría aceptar. Porque no es un diagnóstico enfermero, es un problema colaborativo. ¿Ok? Ya van a ver que en el taller van a aprender grandes cosas que les va a servir para su práctica, básicamente, ¿no? Para su práctica profesional. Muy bien, voy a tomar acá foto. Muy bien. Seguimos entonces. Después acá tenemos a la evaluación. Y en la evaluación, ¿qué hacemos, colegas? Vamos a evaluar a nuestro paciente. ¿Ok? ¿Qué quiere decir aquí? Si el paciente estuvo con 1 que era grave, y yo en su temperatura, y yo le he hecho todas las actividades para mejorar esa temperatura, y actualmente el paciente está con 36.5, ¿cuánto de puntuación tiene ahora? Cinco, el NOC final. Ay, así es, el NOC final.
tiene 5, que 5 es normal, ¿verdad? Pero ahora en el NOC final nos piden algo importante, colocar la puntuación de cambio. Si tenía 1, ¿cuánto es su puntuación de cambio? Tenía 1, ¿no? Puntuación de cambio más 4. De este 1 aumentó a más 4. ¿El objetivo se cumplió o no se cumplió? Sí, se cumplió. Muy bien, Jessica. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo lo hemos visto? ¿Bien? ¿Qué les pareció? Un recordaris. Dice Ana Mezquita, excelente, interesante. Sí, sí, ese es bastante interesante. Actual, claro, es lo actual, la tercera generación, ¿no? Muy bien. Entonces, es importante que nosotros incorporemos las guías de intervenciones en nuestra práctica profesional utilizando la metodología del proceso de atención de enfermería. Para ello es importante entender que las guías de intervenciones son un documento técnico científico que sirven como instrumentos para el desarrollo de las intervenciones de enfermería que se pueden aplicar en la práctica diaria. Por ejemplo, una de las normas dice, en el contexto del cumplimiento de las normas internacionales de seguridad del paciente y calidad por John Commission, por ejemplo, ellos recomiendan mucho utilizar las guías de intervención de enfermería. Y es importante que estas guías se doten de evidencia de enfermería. Se coloquen instrumentos que ayuden a valorar, que ayuden a identificar necesidades en el paciente. ¿Dónde consigo el Carpenito? No, no te recomiendo, o sea, no hay un libro de Carpenito, es una teoría, la teoría bifocal. Lee un poquito de la teoría bifocal, modelo bifocal de Carpenito. Para ello es importante entender un poquito y leer también un poco de lo que es la enfermería basada en la evidencia. Porque esto va a permitir que nosotros construyamos criterios exactos para valorar al paciente. Es importante también que cuando construyamos las guías, lo hagamos en base al fundamento de la enfermería basada en la evidencia. ¿Cuáles son las cualidades de trabajar con la enfermería basada en la evidencia en nuestras guías? Porque van a responder a problemáticas relevantes de la práctica. Se adopta de vivencias cuantitativas, cualitativas. Voy a analizar cuál es la mejor intervención frente a este neonato que tengo hoy. Concilia el paradigma holístico de la persona, cuidados de la salud y del entorno. Va a permitir que tú incorpores un enfoque crítico, reflexivo e independiente en base a nuestro cuidado. Y transforma la acción para el cambio. Si utilizamos la enfermería basada en la evidencia, nosotros vamos a permitir la aplicabilidad en nuestro quehacer profesional, de manera en la forma de cómo intervenimos. Es importante evidenciar qué datos existen para poder determinar ciertos cuidados. Para ello es importante revisar información actualizada. ¿Ok? También es importante entender que si utilizo la enfermería basada en la evidencia como ciencia, me va a permitir tomar decisiones. Los gestores hospitalarios tienen que conocer de esto para que influyan en el conjunto de la población de atención que tienen. En este caso, ustedes los neonatos, definitivamente. Por ejemplo, este es un plan de cuidados de una guía que yo no lo realicé, pero esto lo presentaron en un hospital y logramos entre todos armar una estructura para la guía de intervención de enfermería. Esta es parte de una guía. Se hablaba de la patología y una estructura que también se las puedo compartir en un próximo taller. Y de esa manera se pueden hacer, ¿no? Y esta es la clasificación. Todo este es un formato, ¿no? Donde se llenaba y se colocaba las actividades probables que podría hacer la enfermera en el servicio. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Miren cómo se acabó el tema. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda hasta este punto, colegas?
preguntas, dudas que tengan hasta aquí. ¿Quién quiere que le active el audio? A ver, vamos a ver. Gracias, Isabel, gracias. Consulta, mi neonato es cardiópata en mis diagnósticos. Ya quieren que les comparta. Ahí están mis números, cualquier cosa me pueden escribir por ahí. ¿Qué me dice acá? Mi neonato ya tiene presión, ya. Si está estable en su tema de cardiopatías, no hay problema. Puedes enfocarte a otro tipo de valoración. Incluso, Ana, puedes trabajar mucho el tema de riesgos que pueda tener tu paciente. Ahora se habla mucho de guías de intervención o guías de práctica clínica. Amarilis, ya hay que actualizarnos. Excelente, gracias. Muchas gracias por la ponencia. Desgraciadamente en México andamos en pañales en muchos aspectos. Isabel, yo voy a ir a México, ¿ah? El 31 de julio te veo en México. Voy a estar el 31, voy a hacer una pasantilla por allá, en la Universidad de la UNAM. He sido becado, entonces ahí espero conocerte, Isabelita. Buenas tardes, por favor. ¿Podría darme un ejemplo de cómo eran los diagnósticos antes y un diagnóstico tercera generación? Ya, sí. Antes los diagnósticos de enfermería eran relacionados, por ejemplo, con el modelo bifocal de Carpenito. Por ejemplo, te puedo decir, ¿no? Hipertermia asociado a infección era un diagnóstico. No era un diagnóstico de enfermería, era una emisión, pero de un problema colaborativo. ¿Por qué? Porque nosotros colaboramos para esa infección. Porque la infección es una condición asociada que no puede ser modificada por la enfermera. Y hoy en día, por ejemplo, sería hipertermia relacionado con, por ejemplo, deshidratación, evidenciado por temperatura, tanto, etc. Ya hay un mejor constructo. La terminología está basada en evidencia en esta tercera generación. Antes no. Por eso que muchos de nosotros nos hemos quedado creando diagnósticos que no existen. Pero el salvavidas es que esto puede ser un problema colaborativo. Juana me dice, por favor, me gustaría saber cuándo. Ya, eso lo vamos a coordinar con el equipo. ¿Cuándo sería el taller, Nick? Ok. Oh, y acá está Segura. Claro, Segura era estudiante. Segura ha sido Medal, tú también has sido yo he sido tu asesor de investigación, ¿no? Para tu tesis de especialidad, me parece. Mira, ya está acá, ya ve, hace tiempo. Sonia, muchas gracias. Bienvenido, licenciado. Gracias, Isabelita. Verónica, muy importante. Gracias por la ponencia. Muchas gracias a todos ustedes. Mary me dice, buenas tardes, pero cuando ponemos o hablamos de riesgos, algunos indican que no es prioritario. ¿Cómo sería la redacción correcta de un diagnóstico de riesgo? Un diagnóstico de riesgo siempre tiene que llevar la palabra de enlace según lo evidenciado. Ojo, Neri. Tú eres la que tomas la decisión de priorizar un diagnóstico. ¿Ok? No es que te digan no se priorizan, los diagnósticos se pueden priorizar. Si tú ves que es un riesgo potencial en el paciente, tienes que priorizarlo para brindar el cuidado inmediato, para prevenir a que pase ese problema. ¿Ok? Ahora, tienes que ver bien que ese riesgo, o sea, cuando tú priorices un riesgo, tienes que ver que ese riesgo lo va a llevar a un problema inminente al paciente si no lo solucionas en ese momento. Sería importante, Amarili, ¿no? Podríamos de repente trabajar un formato ya con la sociedad como tal y que se presente como un piloto, ¿no? O sea, armamos toda una sábana interesante que se presente como piloto. Sería interesante. Si nos refuerza más del problema colaborativo. Lo que pasa, Marisol, que sí, yo podría ahondar más, pero el problema colaborativo tenemos que primero hablar de qué es el diagnóstico, estructurarlo para que se mejore este proceso. La intervención se hace como en relación, por tanto no puede ser un diagnóstico médico. Así es, así es. La intervención, a ver, el NIC responde al factor relacionado. ¿Con qué tema? ¿Con qué condición? De modificar ese problema. Si tú modificas el factor relacionado, se mejora el problema.
imagínate que tengas un neonato que tenga limpieza ineficaz de las vías aéreas relacionado con acúmulo excesivo de secreciones. Yo como enfermero voy a atacar el factor relacionado, me voy a ir al acúmulo de secreciones para modificarlo y mejorar el problema. ¿Cómo modificaría ahí? Aspirando secreciones. Si yo aspiro, ¿habrá limpieza ineficaz de las vías aéreas? Ya no. Por ende, si yo ataco el factor relacionado, desaparezco el problema. Por eso que se habla de interrelación, vinculación, Nanda no Kinik, o de las nomenclaturas Nanda no Kinik. Muchas gracias, 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 gracias. Perfecto. Gracias, gracias, profesora Carmen. Buenos días, son temas de mucha importancia, claro que sí. Muchas gracias. Desde Irapuato. ¿Dónde es Irapuato? Allá, en México. ¿Cómo podemos adquirir su libro? Pronto va a salir mi segunda edición. Estoy coordinando para que ya salga la nueva edición y presentarlo en alguna institución para que se presente mi libro. Así es, Mariela, hay mucho que trabajar. Mucho para aprender. Saludos desde Paraguay, mucho gusto. Gracias, amiga Orfelina, hace tiempo que no te veo. Esperemos el taller de PAE. Ese va a ser un taller, pero muy bonito, se los prometo. Muchas gracias, estimadas colegas. Muy bien, estimados colegas, muchas gracias, gracias por al comité organizador por haberme invitado a esta ponencia. Y yo pienso que ya nos vamos a ver en breve, ¿no? En breve nos vamos a ver y vamos a poder practicar y hacer un gran taller bonito. ¿Quién está por aquí de la... ¿Está Arminda por aquí? Gracias, muy buena información, interesante. Gracias, gracias, gracias. Así es la importancia, ¿no? La importancia. Rodolfo. Querida amiga. Nada más me queda agradecerte por todo ese bagaje de conocimientos para poder nosotros mejorar el cuidado neonatal y también mejorar nuestras competencias en todo el cuidado del recién nacido. Muchas gracias. Ya te comprometiste a nivel nacional, vamos a hacer los talleres. SOSIPEN se compromete, colegas, ya que están todas ustedes acá reunidas, para realizar talleres por grupos, porque no vamos a apabullar también a Rodolfo. Cuando él regrese de México, ya se va a poner en contacto con nosotros y con todo lo que va a traer de México, que va a ser mucho, seguramente. Vamos a hacer un curso de unos 5 días, ahí programamos. Rodolfo, ya te comprometiste Perfecto, con SOSIPEN, ¿ah? Por favor, Así SOSIPEN. Muchas Muy gracias, bien, Rodolfo. gracias. Te agradecemos desde la Sociedad Científica Peruana de Enfermería Neonatal, de las colegas, todas a nivel nacional. Estamos dispuestas también a que tú nos des todos tus conocimientos. Gracias, colegas, a todas por siempre estar pendientes de este jueves científico que nos ayuda mucho, nos ayuda a todos. Y es importante también aprender. Gracias al Consejo Directivo de SOSIPEN, que también sin ellas no se podría hacer esto que estamos haciendo. Perfecto, muchas gracias. Cuídense mucho. Hasta luego. Cuídate, Rodolfo, hasta luego. Nos vemos.